Mi nombre es Beatriz J. Garrido. Tengo 27 años. Ni siquiera estaba completamente despierta cuando empezaron los gritos. Fue la voz de mi hermana primero, aguda y alta, resonando por el pasillo antes de que mis ojos pudieran abrirse del todo. Sentía el cuerpo como si lo hubieran rellenado de arena mojada, pesado, sin respuesta. Tenía la boca seca, la cabeza me latía con fuerza y sentía una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el accidente. No sabía si era de día o de noche. Las luces fluorescentes sobre mí no daban pistas, solo un zumbido sordo y borroso. Lo último que recordaba con claridad era el sonido del metal doblándose sobre sí mismo, mi coche trompeando, un extraño gritando que la ayuda estaba en camino. Luego sirenas, luego nada. Ahora estaba aquí, enredada en cables, con un brazo en cabestrillo, la pierna entablillada y moretones floreciendo por mis costillas como algo que intentaba salir a la superficie. Mi hermana Elena estaba al pie de mi cama, como si estuviera inspeccionando un daño que no creía real. Mi madre fue directamente a la silla junto a la ventana, ya desplazándose por su móvil, como si esto fuera un inconveniente que planeaba esperar a que pasara. Ninguna de las dos me preguntó cómo me sentía. Ninguna me tocó. «¡Qué dramática!», dijo Elena, mirando las máquinas y luego de nuevo a mí. «¿Destrozaste el coche para qué? Unas costillas fisuradas y un esguince. Esa chatarra ya no servía para nada de todos modos». Sonrió como si hubiera hecho un chiste ingenioso. Mi madre se rió entre dientes suavemente, sin levantar la vista. Me quedé quieta. Me ardía demasiado la garganta para hablar, y sinceramente no confiaba en mí misma para decir nada que no empeorara las cosas. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era más seguro a su alrededor. Elena se acercó más, con los ojos fijos en el monitor. «Este pitido es molesto», dijo. «Honestamente, siempre finges estar enferma. Lo has hecho desde que éramos niñas». Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, su mano se extendió y arrancó el cable. La pantalla se oscureció. La habitación quedó en un silencio que se sentía mal, definitivo. No me moví. No grité. Estaba demasiado cansada, demasiado herida, demasiado acostumbrada a ser ignorada como para reaccionar siquiera. Un pensamiento extraño cruzó mi mente entonces, silencioso y aterrador. Quizás así es como la gente pierde la cabeza. No ruidosamente, no de golpe, sino lentamente, cuando nadie les cree. Lo que ninguno de nosotros se dio cuenta fue que la puerta de mi habitación no se había cerrado del todo. La enfermera entró con calma, con el rostro inexpresivo, pero con la mirada afilada. No levantó la voz, no discutió. Simplemente dijo: «No se van a ir. He llamado a la Policía Nacional». Elena se puso pálida, como si lo hubieran sumergido en agua helada. La boca de mi madre se abrió y luego se cerró de nuevo. Luego vinieron las excusas. No quiso decir nada con eso. Solo estaba alterada. Ha sido una semana estresante. La enfermera no respondió. Reconectó el monitor, revisó mi suero y volvió al pasillo. Pude oír pasos que ya se movían rápido, radios crepitando. Elena empezó a caminar de un lado a otro. «Estás haciendo de esto un mundo», dijo. «Está bien, mírala». No pude responder. Sentía que el pecho se me hundía, y no sabía si era por el accidente o por estar atrapada en la misma habitación con ellas. 10 minutos después, entraron 2 agentes de policía, una mujer y un hombre. Hablaron primero con la enfermera, luego conmigo. La oficial me preguntó si me sentía segura. No respondí. No tuve que hacerlo. Eso fue suficiente. Les dijeron a mi hermana y a mi madre
que quedaban retenidas por interferir con equipo médico y amenazar a un paciente bajo cuidado hospitalario. Vi a ambas tropezar con sus palabras, negarlo todo, culparse mutuamente y finalmente guardar silencio mientras los guardias de seguridad las escoltaban fuera. La puerta se cerró tras ellas y por primera vez desde el choque no sentí que yo fuera el problema. Pensé que la peor parte sería verlas ser escoltadas como criminales, pero el alivio no duró lo suficiente como para asentarse en mis huesos. En el momento en que la puerta se cerró, la habitación se sintió más grande y vacía, y durante unos minutos simplemente me quedé allí, escuchando el pitido del monitor de nuevo, como si intentara convencerme de que todavía estaba a salvo. Mis manos temblaban bajo la manta, no porque tuviera frío, sino porque mi cuerpo finalmente estaba asimilando lo que casi sucedió. Miré al techo e intenté ralentizar mi respiración, y me golpeó de repente que si la enfermera no hubiera estado fuera, si no hubiera oído el cable arrancarse, no habría habido testigos. Solo yo, entrando en parada en silencio mientras mi hermana se quedaba allí fingiendo que no era nada. Otra enfermera entró poco después, con ojos más viejos y amables. El tipo de calma que viene de haber visto demasiado como para sorprenderse por algo. Ajustó mi suero, revisó mis constantes vitales y me preguntó si quería hablar con un trabajador social. No respondí. No sabía qué quería. Sin embargo, sabía lo que no quería. No las quería de vuelta en esa habitación. No quería la voz de mi madre diciéndome que estaba exagerando. No quería la sonrisa burlona de mi hermana sobre mí como si fuera un problema que no podía esperar a resolver. Aproximadamente media hora después, entró una doctora que no era el apresurado residente de urgencias que me había cosido. Esta se movía más lento, más deliberada, como si ya hubiera leído toda mi vida entre líneas en mi historial. Su placa decía Doctora Beltrán. Me preguntó si sentía dolor. Dije que estaba bien, principalmente porque bien era la palabra más fácil de dar cuando estás demasiado agotada para ofrecer algo más complicado. Acercó una silla y la forma en que se sentó me dijo que no venía a hablar de moretones. Me dijo algo que no esperaba en absoluto. Al parecer, lo que pasó con el monitor no era la primera vez que mi hermana era señalada por comportamiento inapropiado en el hospital. Mientras yo estaba inconsciente, Elena había intentado acceder a mi historial clínico, alegando que era mi contacto de emergencia principal. Se lo denegaron, pero volvió más tarde e intentó de nuevo con una enfermera diferente. Cuando eso no funcionó, cambió de táctica. Empezó a decirle al personal que yo tenía un largo historial de búsqueda de atención. Intentó convencerlos de que estaba exagerando los síntomas. Sugirió que mis analgésicos eran innecesarios. La voz de la doctora. Beltrán se mantuvo firme mientras la explicaba, pero pude notar la tensión bajo ella, como si incluso ella estuviera luchando por mantener la distancia profesional. Luego mencionó a mi madre. Había sido grabada por las cámaras del hospital varias veces, poniendo los ojos en blanco, haciendo muecas a espaldas de las enfermeras, burlándose de mi forma de respirar. Pequeños gestos que sonarían insignificantes si los describes en voz alta. Excepto que lo insignificante se vuelve peligroso cuando eres tú la que está tumbada en una cama, incapaz de defenderte. El hospital tenía documentación, declaraciones de testigos, registros de tiempo. La doctora Beltrán me preguntó si quería presentar una denuncia formal. Me quedé mirando la pared mientras hablaba, porque lo que sentía no era ira. La ira habría significado que todavía creía que esto era algo nuevo. Lo que sentía era algo más frío, como si algo en mí finalmente soltara la esperanza de que, tal vez, en el fondo, les importara. Había pasado años diciéndome a mí misma que mi hermana solo era mordaz, que mi madre solo estaba estresada, que no querían decir las cosas como sonaban.
Esa era la mentira que mantenía viva para sobrevivir a ellas. Ahora el hospital me decía que no era un malentendido, era un patrón. Esa noche me trasladaron a una planta más tranquila, lejos de la sala general, a una habitación más pequeña cerca del final del pasillo. La enfermera dijo que era lo estándar para pacientes de traumatología, pero pude ver la verdad en sus ojos cuando lo dijo. Esto no era solo recuperación, era protección. El hospital no confiaba en mi familia. Yo tampoco. Cuando finalmente me devolvieron el móvil a la mañana siguiente, estaba dentro de una bolsa de plástico, con mi cartera y mi reloj. La batería estaba casi agotada, pero cuando se encendió, se iluminó como una señal de advertencia. 32 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz, 6 mensajes de texto seguidos de Elena, todos enviados alrededor de las 3 de la mañana, oscilando entre la rabia y el pánico. No puedo creer que dejaras que nos arrestaran. Llámame ahora antes de que esto empeore. Lo estás arruinando todo. Cada mensaje se volvía más afilado, más desesperado, como si cuanto más escribiera, más pudiera forzar a la realidad a volver a su lugar. Los mensajes de mi madre eran diferentes, más cortos, controlados. No pretendíamos que llegara tan lejos. Deja de hacer esto público. Estás haciendo daño a la familia. Seguía usando la palabra familia, como si fuera un escudo, como si borrara lo que pasó en el momento en que la decía. Al mediodía, mi tía Pilar me llamó llorando. Dijo que se había enterado de algo. No de todo, solo lo suficiente para estar asustada. Mi madre ya la había llamado, diciéndole que yo les había tendido una trampa, que estaba montando un numerito en el hospital, que estaba inestable y tratando de arruinar el apellido de la familia mientras estaba drogada con analgésicos. La voz de mi tía temblaba mientras me preguntaba si algo de eso era cierto. Le conté la verdad, ni siquiera toda, solo la parte del monitor desenchufado, la enfermera escuchándolo todo, la llegada de la policía. Le dije que la doctora dijo que estaba documentado. Le dije que ni siquiera tenía fuerzas para discutir y que esa era la parte que más me asustaba, que hicieran algo así cuando yo no podía defenderme. Hubo una larga pausa en la línea y luego mi tía dijo en voz baja: Dios mío. No como si estuviera sorprendida, sino como si finalmente estuviera viendo algo que debería haber visto hace años. Más tarde ese día, mi prima Raquel me envió capturas de pantalla del grupo de WhatsApp de la familia. La gente ya estaba tomando partido. Algunos parientes decían que yo estaba exagerando. Algunos decían que debería haberlo manejado en privado. Unos pocos decían que Elena era simplemente emocional y mi madre solo estaba preocupada. Pero también había mensajes que me revolvían el estómago por una razón diferente. Parientes admitiendo que habían visto a Elena comportarse así durante años y que simplemente eran demasiado educados para decir nada. Personas confesando que sabían que mi madre retorcía las historias y se hacía la víctima y que siempre la habían ignorado porque era más fácil que lidiar con ella. Esa parte dolió más que el accidente, porque significaba que yo no estaba loca, no lo estaba imaginando, lo sabían. Todos lo sabían, y dejaron que siguiera pasando porque era conveniente. 2 días después me dieron el alta. Todavía dolorida, todavía rígida, todavía durmiendo a ratos. El personal del hospital se movía con una especie de atención cuidadosa a mi alrededor, como si no quisieran asustar a un animal que ha estado acorralado demasiado tiempo. No le dije a nadie qué día me iba. No publiqué nada sobre ello. No respondí a las llamadas de mi madre. Pensé que el secretismo me compraría una salida limpia. No fue así. Mientras una enfermera me llevaba en silla de ruedas hacia la entrada, las vi esperando fuera. Elena estaba apoyada en la barandilla,
mirando su móvil como si estuviera aburrida. Mi madre sostenía una bolsa de la compra con flores y un globo barato que decía «que te mejores», sonriendo como si nada hubiera pasado, como si esto fuera un malentendido que pudiera arreglarse con un tono suave y accesorios. «No pretendíamos que llegara tan lejos», dijo mi madre acercándose. No respondí. No acepté las flores. Ni siquiera reduje la velocidad. Las manos de la enfermera se apretaron en los asideros de la silla de ruedas y sentí su vacilación como si estuviera esperando a que yo diera permiso para lo que venía después. Mi madre caminó al lado de la silla de todos modos, casi trotando para seguir el ritmo, diciendo que estaba exagerando, que estaba haciendo público un asunto privado, que las estaba castigando por un malentendido. Elena sonreía como si no pudiera esperar para contar la historia más tarde, como si ya estuviera ensayando cómo hacerse pasar por inocente. El rostro de la enfermera se mantuvo neutral, pero sus ojos no. Había visto esta dinámica antes. No parecía sorprendida, parecía cansada. Me subí al coche sin decir una palabra. No me siguieron dentro, pero se quedaron allí mirando mientras me alejaba, y pude sentirlo en mi pecho, la certeza de que el hospital solo había sido el comienzo. Habían sido detenidas en público, habían sido avergonzadas, y la gente como ellas no acepta la vergüenza en silencio. Se vengan. Para cuando llegué a casa, no desequé. Mi maleta se quedó en el pasillo como una advertencia. Me moví de habitación en habitación, revisando cerraduras, echando cortinas, encendiendo luces, incluso durante el día. Cada coche que pasaba me encogía el estómago. Cada silencio se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. No era paranoia, era experiencia. Y la primera señal llegó en forma de un mensaje de voz de mi casero. Dijo que alguien había llamado preguntando por actualizaciones de mi contrato de alquiler. No le había dado mucha importancia hasta que la mujer al teléfono empezó a presionar para obtener una copia de mi llave. Cuando él pidió una identificación para verificarla, ella colgó. No obtuvo un nombre, pero dijo que era mi hermana. No tuve que preguntar cuál de ellas. No devolví la llamada a mi hermana. Tampoco llamé a mi madre. Me senté en el borde de mi cama, con el móvil en la mano, mucho después de que terminara el mensaje del casero, mirando a la pared como si pudiera explicar cómo las cosas habían escalado tanto. El hospital se sentía irreal ahora, como un capítulo cerrado que podía fingir que había terminado. Pero la llamada sobre mi llave me dijo algo importante. No habían terminado, solo estaban cambiando de táctica. La siguiente llamada que hice fue a mi banco, luego a otro banco, luego a la pequeña caja de ahorros que apenas usaba, la que había abierto años atrás cuando mi madre tuvo una operación de cadera y necesitaba una cuenta conjunta para cubrir sus gastos médicos. En aquel entonces parecía práctico, incluso un acto de amor. Ahora parecía una trampa que yo misma me había tendido y de la que me había olvidado. Cuando inicié sesión y vi el saldo, se me cayó el alma a los pies. La cuenta conjunta tenía apenas 800 euros y poco más. Había más de 10. 000, la última vez que revisé. Quizá hacía 3 meses. Actualicé la pantalla como si los números pudieran corregirse por sí solos. No lo hicieron. Había retiradas y transferencias, 2 grandes espaciadas lo justo para evitar activar una alerta de fraude. 3.000 euros aquí, 3.000 allá. Limpio, legal, intencionado. Ni siquiera me molesté en llamar a mi madre para preguntar. Cerré la cuenta inmediatamente y empecé a quitar mi nombre de todo lo que podía recordar. Tarjetas de crédito, suministros compartidos, viejas autorizaciones en las que no había pensado en años. Cada clic se sentía como arrancar un cable que me había estado drenando silenciosamente. Esa tarde
Pedí cámaras de seguridad, una para el porche delantero, una para la puerta lateral, una dentro del salón orientada hacia la entrada. Odiaba la idea, odiaba tener que pensar de esta manera, pero odiaba más la alternativa. No quería ser la mujer de las noticias de la que la gente decía que debería haberlo visto venir. El thinking llegó a la mañana siguiente, educado, profesional, preguntando si había tenido robos antes. Le dije que se asegurara de que todo se subiera a la nube. Esa fue toda la respuesta que necesitó. Esa noche, dormí más de 4 horas por primera vez desde el accidente. El tipo de sueño pesado que te hace olvidar dónde estás hasta que un sonido te trae de vuelta. El golpe llegó justo después de medianoche. No fue un toque a la puerta, sino un impacto sordo y sólido, como un hombro golpeando la madera. Luego otro, luego mi nombre. No me moví. Me quedé agachado detrás del sofá con mi móvil en la mano, ya marcando. Reconocí las voces inmediatamente. Elena primero, fuerte y aguda, exigiendo que abriera la puerta. Mi madre justo detrás, más calmada, controlada, diciéndome que no empeorara las cosas, que podíamos hablar como adultos, que les debía al menos eso. No respondí. La operadora me dijo que me quedara donde estaba, que no interactuara, que esperara. A través de la transmisión en vivo en mi móvil, vi a Elena caminar por el porche. En un momento dado, cogió un ladrillo del borde del jardín y lo sopesó en su mano. Mi pecho se apretó de una forma que no me dejaba respirar. No lo lanzó de inmediato. Solo lo sostuvo como si estuviera decidiendo hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La policía llegó más rápido de lo que esperaba. Sin sirenas, solo los faros bañando el camino de entrada. Un oficial se interpuso entre ellas y mi puerta sin hacer muchas preguntas. Les dijo que se fueran. Intentaron actuar con naturalidad, como si solo estuvieran viendo cómo estaba, pero retrocedieron cuando él no cedió. No fueron muy lejos. Se sentaron en un coche al otro lado de la calle durante casi 1 hora, vigilando mi casa como si esperaran que algo cambiara. Fue entonces cuando llamé a mi tío Alejandro y a mi tía Lucía. Les conté todo esta vez, no la versión suavizada, no la cuidadosa. Les hablé del hospital, de la cuenta bancaria, del casero, del ladrillo en la mano de mi hermana. No dudaron. Vinieron esa misma noche con maletas como si esto no fuera una pregunta, sino una decisión ya tomada. Mi tía fue directa a la cocina y empezó a preparar té. Mi tío revisó las cerraduras sin decir palabra y me dijo que se quedaría despierto un rato. La mañana siguiente trajo un nuevo tipo de violación. Entré en la cocina y me detuve en seco. La puerta de un armario colgaba torcida de una bisagra. Cada plato en su interior estaba hecho añicos por el suelo. No fue un accidente. La ventana sobre el fregadero había sido forzada lo justo para dejar entrar una mano o una herramienta. Mi tía barrió en silencio mientras mi tío examinaba el marco. Tenía la mandíbula apretada de una forma que nunca le había visto. Mientras trabajaban, mi móvil vibró con un correo electrónico que me dejó las manos entumecidas. Asunto: confirmación de cambio de beneficiario. Era de mi aseguradora de vida. No había entrado en esa cuenta en años. El correo decía que se había enviado una solicitud para eliminarme como beneficiaria principal y reemplazarme por mi madre. El cambio no se había procesado porque la firma digital no coincidía, pero el intento por sí solo fue suficiente para hacerme sentir enferma. Se lo enseñé a mi tía primero, lo leyó sin hablar y luego se lo pasó a mi tío. Cuando finalmente me miró, me hizo una pregunta que pesó más que cualquier otra cosa. ¿Alguna vez les había hablado de la póliza? Recordé una cena de hacía 2 años. Mi madre comentando algo sobre estar preparados. Elena bromeando que si yo moría,
Esperaba quedarse con el coche. Se acordaban, por supuesto que se acordaban. Mi tío se puso al teléfono con un abogado de su confianza antes de que yo pudiera procesar lo que eso significaba. Cuando me pasó el teléfono, las preguntas vinieron rápido. ¿Había presentado una denuncia policial? ¿Tenían acceso a mis finanzas? ¿Figuraban como representantes médicos? ¿Documentó el hospital el incidente del monitor? Cuando le conté todo, hubo una pausa en la línea y luego una frase que me erizó la piel. Esto ya no era solo abuso emocional. Esto era un patrón que se parecía peligrosamente a algo criminal. Al final del día, cada cuenta que tenía estaba cerrada o trasladada. Se cambiaron las cerraduras de nuevo. Se instalaron cerrojos extra. Mi tía envió mensajes a los parientes discretamente, pidiéndoles que no compartieran información si mi madre o mi hermana contactaban con ellos. Esa noche, mi móvil vibró con otra alerta de seguridad. Movimiento detectado en el porche delantero justo después de medianoche. Abrí la aplicación y vi a un hombre que no reconocía parado justo fuera de encuadre. Sudadera con capucha, vaqueros, móvil en la oreja. Caminaba lentamente. Luego miró directamente a mi puerta y dijo mi nombre, sin gritar, sin amenazar, como si esperara que yo respondiera. No me moví, no respiré. Se quedó 2 minutos más. Luego caminó de regreso a un coche que no reconocí y se fue. No dormí después de eso. Simplemente vi la grabación en bucle hasta que mi tía entró en la habitación y me preguntó por qué seguía despierta. Cuando vio el video, no preguntó quién era él. Solo dijo en voz baja que deberíamos haberlas detenido hace años. Por la mañana, mi tío ya había enviado la grabación del hombre en mi porche a la policía y la había marcado con el abogado que había contactado la noche anterior. Di una breve declaración por escrito confirmando que no lo conocía, que no esperaba a nadie y que no había compartido mi dirección con nadie fuera de la familia cercana. El oficial al teléfono me dijo que mantuviera las puertas cerradas y que no interactuara si regresaba. No se sentía como un plan, sino más bien como una pausa. Pero mi tío tenía algo más en mente. Convocó una reunión, no con las personas que causaban el caos, sino con las que importaban. 3 de sus hermanos, 2 primos y un socio comercial se reunieron esa tarde en el salón de mi tía. Yo me senté en el borde del sofá, envuelta en una manta que todavía olía a desinfectante de hospital, mientras mi tío exponía todo, pieza por pieza. El informe del hospital, el monitor desenchufado, el intento de acceder a mi historial médico, la cuenta conjunta vaciada, el cambio de beneficiario del seguro de vida, el hombre en mi puerta que sabía mi nombre. Cada detalle caía con más peso que el anterior. Nadie lo interrumpió. Nadie intentó suavizarlo. Lo que me sorprendió no fue que él tuviera registros, fue que no era el único. Mi prima Alba admitió que mi madre la había llamado días antes, preguntándole si sabía cuánto podría haber heredado yo de nuestro abuelo. No había herencia, solo suposiciones, pero oírlo dicho en voz alta me revolvió el estómago. Alguien preguntó si creíamos que el hombre en mi porche había sido enviado para asustarme. Dije que no lo sabía, solo que se veía tranquilo, demasiado tranquilo. Fue entonces cuando la habitación se quedó en silencio. Mi tío no levantó la voz, no dramatizó, simplemente hizo unas cuantas llamadas. Para la noche, había comenzado el proceso para eliminar tanto a mi madre como a Elena de la cuenta de la empresa familiar, una sociedad limitada en la que no tenían un papel real, pero de la que seguían cobrando dividendos. También congeló el pequeño fideicomiso que nuestro abuelo había creado para emergencias familiares, del que ellas se habían servido durante años, usando la culpa y deudas inventadas sobre necesitar ayuda. Me dijo que dejara de preocuparme, que se estaba encargando de ello, pero pude ver la tensión en su rostro.
Sabía que esto no terminaría de forma limpia. Tenía razón. Esa noche, alrededor de las 20:45, aparecieron de nuevo, sin previo aviso, sin disculpas. Mi madre sostenía una carpeta como si probara algo. Elena cruzó el umbral antes de que nadie pudiera detenerla. No estaban allí para hablar. Estaban allí para reclamar el control. Mi madre me acusó de envenenar a la familia, de exagerarlo todo para hacerme la víctima. Elena tiró una lámpara y dijo que yo estaba poniendo a todos en su contra. Cuando mi tía les dijo que se fueran, mi madre espetó que ella solo estaba tratando de quedarse con mi dinero también. Fue entonces cuando mi tío dio un paso adelante. No gritó, no amenazó. Dijo una frase clara y calmada, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Si decís una palabra más, haré que os excluyan de cada contrato restante, de cada activo, de cada euro vinculado a esta familia. Mi madre se quedó helada. Elena abrió la boca, pero se detuvo cuando mi tío levantó un dedo y dijo: «Se acabó. Hemos terminado de protegeros de vosotras mismas». Se giró hacia mí y me hizo una pregunta que nadie me había hecho antes. «¿Quieres que estén aquí?». Dije que no, y por primera vez en mi vida alguien escuchó. Se les dijo que se fueran o se llamaría a la policía de nuevo. Mi tía se interpuso entre ellas y yo en la puerta hasta que retrocedieron. Sin gritos, sin lágrimas, solo dos personas dándose cuenta de que lo único que valoraban, el acceso al dinero y al control, se había esfumado. Esa noche dormí en el sofá mientras mi tía preparaba té y mi tío cambiaba las cerraduras otra vez. Aunque nunca habían tenido llaves, me quedé mirando por la ventana un largo rato. No porque esperara que volvieran, sino porque finalmente creía que quizá no lo harían. El miedo no desapareció de la noche a la mañana, incluso después de que se hubieran ido, incluso después de cambiar las cerraduras y de que la casa finalmente se quedara en silencio. Mi cuerpo seguía en tensión, como si algo más estuviera por venir. La seguridad se sentía temporal, como una sábana fina extendida sobre algo frágil. Dormía, pero ligeramente. Cada sonido exterior me hacía abrir los ojos. Cada vibración de mi móvil me enviaba una sacudida antes de siquiera mirar la pantalla. A la mañana siguiente, mientras mi tía hacía café y mi tío hablaba con el abogado de nuevo, hice algo que no me había permitido hacer antes. Abrí mi portátil y empecé a buscar pisos en otras ciudades. No en las cercanas, no en lugares por los que mi madre pudiera pasar accidentalmente. Ciudades tranquilas, más pequeñas, lugares donde nadie conociera mi apellido y nadie tuviera expectativas sobre mí. No se lo dije a nadie, todavía no. Solo el hecho de navegar por las ofertas se sentía como una forma de respirar. Al final de la semana, se presentó el papeleo para la orden de alejamiento. Se adjuntó la documentación del hospital. Se cruzaron los informes policiales. Mi abogado lo explicó todo con un lenguaje calmado y cuidadoso, pero el significado subyacente era inconfundible. Lo que me pasó no fue solo drama familiar. Era un patrón documentado de interferencia, intimidación e intento de control. Verlo escrito de esa manera me hizo doler por dentro. No porque quisiera que fueran castigadas, sino porque finalmente comprendía lo grave que siempre había sido. Unos días después, mi tío se sentó conmigo y me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Quieres quedarte aquí?, dijo, ¿o quieres irte? No lo planteó como una prueba o una sugerencia. Lo planteó como una elección que yo tenía derecho a tomar. Le dije que quería irme. No hicimos un gran anuncio. No hubo mensajes de grupo explicando nada, ni publicaciones en redes sociales, ni gira de despedida. Una mañana temprano, antes de que el sol saliera del todo,
Empaqué una maleta con las cosas que no podía reemplazar. Todo lo demás fue donado, vendido o abandonado. Mi tío condujo delante con un remolque alquilado, llevando unos pocos muebles de segunda mano que compramos rápido. Mi tía le seguía en su coche, con mantas, comida y un termo de café, como si fuéramos en un viaje normal por carretera. No lo era. Se sentía más como una evacuación. El piso estaba a 2 horas de distancia, pequeño, antiguo, sin mucho encanto, pero tenía cerraduras que funcionaban, vecinos tranquilos y una distribución que no resonaba con recuerdos. Eso fue suficiente. La primera noche me senté en el suelo con la espalda contra la pared y escuché el edificio asentarse. Sin gritos, sin pasos fuera de mi puerta, sin voces diciendo mi nombre como si fueran sus dueñas. No dormí mucho al principio. El silencio era demasiado limpio, demasiado desconocido. Mantuve mi móvil boca abajo, esperando que pasara algo malo. No pasó nada. Los días se convirtieron en semanas. Empecé a dar paseos cortos por la manzana, luego más largos. Compré una mesa pequeña y 2 sillas en una tienda de segunda mano. Mi tío me ayudó a colgar cortinas opacas. Mi tía llenó mi despensa como si me estuviera mudando a una residencia de estudiantes, etiquetando recipientes y fingiendo no darse cuenta de cuándo me quedaba en silencio. Me visitaban a menudo, pero nunca presionaban. No me preguntaban cómo iba mi curación. No me decían lo que debería sentir. Simplemente aparecían. Y eso, por sí solo, se sentía como algo que nunca había tenido antes. La orden de alejamiento se mantuvo, sin violaciones, sin coches extraños, sin números desconocidos llamando en mitad de la noche. No supe nada directamente de mi madre ni de mi hermana. De nuevo, eso no significaba que hubieran desaparecido. Solo significaba que habían dejado de alcanzarme. Supe de mi prima Alba una vez a través de un número que no reconocí. Dijo: «Tenías razón, no quería verlo antes. Ahora sí». No respondí, no porque estuviera enfadada, sino porque ya había terminado de dar explicaciones. Trabajaba a distancia, tranquilamente. Nada impresionante, nada dramático, solo constante. Ahorré más de lo que jamás había ahorrado. Cocinaba para mí misma. Aprendí qué panadería tenía el mejor pan. Algunos días todavía eran pesados. El duelo no desaparece solo porque el peligro lo haga. Lloré la idea de una madre que me protegiera, de una hermana que no compitiera conmigo, de una familia que no tratara el amor como una moneda de cambio. Ese duelo venía en oleadas, pero pasaba. Siempre pasaba. Una tarde, mi tía y yo nos sentamos en el pequeño balcón bebiendo té. Miró hacia el aparcamiento y me preguntó si era feliz. No respondí de inmediato. Felicidad me pareció una palabra demasiado grande. Pero le dije que me sentía yo misma por primera vez en mucho tiempo. No la versión de mí que guardaba silencio para sobrevivir. No la que absorbía las culpas para mantener la paz. Simplemente yo. Y eso fue suficiente. Dejé de preguntarme qué versión de la historia les estaban contando los demás. Dejé de importarme. Lo que importaba era que no sabían dónde vivía, para quién trabajaba, ni en quién me estaba convirtiendo. El silencio que una vez me aterrorizó, ahora se sentía como espacio real, del tipo en el que puedes crecer. Soy Beatriz J. Garrido, y por primera vez en mi vida, soy libre.